Bueno, lehenik da behin ongi etorria emaneko genizueke denon partetikan, eta gure eskerrona gure konferentziarako gonbidapen honen harrera ona izan delako nire uste apalean behintzat. Besterik gabe, gure asamblean egon zinetenek ezagutuko duzue gure junta berriaren helburu eta xedetarikoak zeintzuk diren, eta aipatu bezala garrantzi handia eman nahi diogu ikerkuntza arloan ematen ari diren aurrera pausoei. Hau da, ongi daude txangoak eta horrelakoak egitea, baina genetika munduan ikerketaren aritzen diren zientifiko eta profesionalen nahi diegu nahiko esparru handia eman, bide batez gu eragindako ere informazio eskura izateko. Hori dela eta, gaur hemen Roser González Duarte ren presentzia dakagu, Bartzelonako Unibertsitatean genetika esparruan katedraduna, eta bera saiatuko da gaurkoan behintzat, alduen neurrian eta esplikatzen, genetikan azken 20 urteetan batez ere izan dako aurrera behideak, eta estudio genetikoak izan dezaken garrantzia egun etorkizun batean terapiarik egongo balitz. Hori dela eta zuetariko askok etxean jaso izango zenituzkete deiak juntako kideren baten partez galdezka ea estudio genetikoak nakazuen, ez dakazuen eta garrantzia nabarmenduz. Esterik gabe, eskerrik asko berriz ere, espero gaurko konferentzia baliagarria izatea zalantzako bentsat zeozer argitzeko baldin bada, eta besterik gabe, mila esker eta ongi etorria Roser González Duarteri. Hola, buenos días a todos y gracias por haber venido. Como sabéis, hoy contamos con la presencia de Roser González Duarte, que es catedrática en genética en la Universidad de Barcelona y está al mando de un equipo de investigación desde hace 20 años. Nos va a hablar de los avances que ha habido en 20 años de investigación en genética y terapias para la retinosis pigmentaria. Un poco hablando de su currículum, Roser tiene innumerables publicaciones en revistas internacionales, pertenece a varias asociaciones de genética e investigación, es fundadora de una asociación de mujeres investigadoras y ha sido profesora de genética ininterrumpidamente. También ha sido directora del departamento de genética. Y, como os he dicho antes, lleva 20 años al frente de un equipo de investigación. Respecto a investigación, las tareas principales en las que se centra es en el desarrollo de sistemas automatizados para el diagnóstico de la retinosis pigmentaria. Por otro lado, en análisis de personas, de familias con muchos afectos para sacar nuevos genes, y a este respecto su grupo de investigación ha descubierto 2 genes nuevos y una vez descubiertos estos genes tratan de saber cuáles son las causas, qué es lo que hace el gen para que dé lugar a la retinosis pigmentaria. Ya sabéis que estamos intentando potenciar la genética, estamos intentando transmitir el mensaje de que desde la genética puede haber avances y que creemos que es importantísimo que todo el mundo se haga un estudio genético, con lo cual creemos que es el momento para que Roser nos explique su importancia y a ver si nos queda a todos claro que realmente es bueno para nosotros. Y nada, sin más, agradecer a Roser su presencia aquí. Ella es una persona ocupadísima y es realmente estimable que haya venido hoy solamente para estar con nosotros y para explicarnos lo que tiene que decir. Gracias. Quisiera agradecer las amables palabras de los dos que me han presentado, agradecer a Beguisare y especialmente a Itziar, que es la cabeza visible y el motor de momento de la institución, de la asociación, la invitación de venir aquí. Ciertamente me encanta San Sebastián, me encanta este país y tengo la sensación de estar entre amigos con muchísima complicidad y muchas ganas de explicar muchas cosas y de hacer luego cosas en común. Por tanto, soy yo la que tengo que agradecer la invitación
y deciros que, bueno, que hoy es el primer día que hablamos de ciencia, pero que sería de desear que desde luego que no fuera el último. Y empezando ya el tema, realmente en los últimos 20 años se han hecho enormes avances en el campo de la retinosis y en el campo de las distrofias retinianas. La retinosis pigmentaria es la distrofia más frecuente y por tanto lo que más se ha estudiado y es de la que nosotros hablaremos hoy. Se han hecho muchos avances en el diagnóstico y estamos ya en el umbral de unas posibles terapias prometedoras, de momento presentadas en congresos internacionales súper reconocidos, como ARVO de este año pasado en Florida, donde ya hay ensayos clínicos con resultados esperanzadores. Ensayos clínicos que cuando los analizamos vemos que están basados en investigaciones de hace más de 20 años. No son ensayos clínicos improvisados, son trabajos muy sólidos que han requerido de un gran esfuerzo por parte de muchos grupos de investigación. Esto para decirles que si ahora creemos que empezamos a recoger los frutos, son frutos que sembramos hace mucho tiempo. Y por otra parte, también decirles que esta es la primera fase, que hemos de continuar sin desfallecer, andando duro por este camino de la investigación, para que un día podamos decir, no quizá que hemos vencido totalmente la patología, pero sí que la hemos dominado, que tenemos terapias que pueden frenar su avance y que tenemos además algunas estrategias preventivas, cosa que hoy todavía no tenemos, pero que estamos en un umbral prometedor. Es un buen momento para ahora poner en común todos los conocimientos que hemos adquirido en estos últimos 20 años. Todo esto la culpa la tiene el DNA. Todas nuestras células, en el interior de las células tenemos unos cromosomas, unas estructuras visibles al microscopio que están formadas por un compuesto químico que se llama DNA. Y aquí es donde está toda nuestra información genética. Lo que nosotros somos, gran parte, es debido al DNA. Tanto nuestra apariencia física como nuestras habilidades intelectuales, como nuestra capacidad de reaccionar frente a estímulos ambientales o como nuestra capacidad de ser resistentes o sensibles a determinados virus, todo esto está condicionado en el DNA. Y el DNA cambia. El DNA cada uno de nosotros tiene una información distinta. Y entonces la primera pregunta que nos hacemos es, ¿realmente estos cambios todos son patogénicos? ¿Todos conducen a distrofias, a patogenias severas? No, la mayor parte de cambios conducen a variaciones que nosotros los genéticos llamamos neutras. Variaciones, pues que uno tiene el pelo rizado y otro tiene el pelo liso, y que va por el mundo tan feliz el uno como el otro. Uno es más alto y otro es más bajo. Estas son variaciones que a nivel poblacional no tienen ninguna incidencia especial en la viabilidad de los individuos y que nosotros llamamos neutras. Pero luego sí que hay variaciones que son importantes porque el DNA está lleno de información. Es como si nosotros tuviéramos un conjunto de palabras en un libro. Y si falla una palabra importante que rompe un párrafo, claro, entonces ya este es un problema más grave porque nos dificulta la comprensión. Si falla a lo mejor un artículo al empezar la frase, ya lo inferimos, no es importante. Pero si falla una palabra que era un adjetivo importante en medio de una gran frase, pues eso sí que nos puede llevar a un error en la interpretación. Y esto es lo que finalmente conduce a la patogenia. Claro, nosotros no vamos a entrar hoy a hablar de DNA en detalle, porque esto lo explicamos los profesores de genética en genética general y sería relativamente aburrido y duro. Yo lo que sí les quiero decir es que en el DNA es la materia que constituye los genes. Y a partir de ahora vamos a hablar de genes. Y cuando hablemos de genes estamos hablando de trozos de DNA. Estamos hablando de una secuencia que tiene una información. Y esta información es muy importante, porque tiene que hacer, en el caso de los genes que nos ocupan, que son de los genes de la retina, tienen que decir muchas cosas, muy rápidamente y de forma muy precisa en las células de la retina. Y si no lo dicen, entonces es cuando puede haber un problema, cuando la célula empieza a tiene unos sensores que le indican que hay alguna disfunción, que hay alguna carretera que no funciona, y a partir de aquí se pueden poner en marcha, y esto es lo que ocurre en la retinosis, unos mecanismos
genéticos que lo que hacen es llevar a la célula a la muerte celular. Y una vez se ha muerto la célula de la retina, una vez se ha muerto un fotorreceptor o otro tipo celular de la retina, hay varios tipos celulares, estas células ya no se reemplazan. Si nosotros nos hacemos un corte, este corte cicatriza y vuelve a crecer el tejido y podemos otra vez volver a regenerar la situación anterior. En el caso de las células nerviosas, desgraciadamente, esto hoy por hoy todavía no sabemos cómo hacerlo y el organismo no lo hace espontáneamente. Por tanto, este es el problema. Cuando mueren las células de la retina, todo ocurre que toda el área necrosada es no funcional, se convierte en un área no funcional y a partir de aquí es cuando aparecen los problemas. El gran reto que supuso la secuenciación del genoma humano, cuando en junio de 2000 apareció Bill Clinton conectado con Inglaterra, con no me acuerdo el nombre del Blair, con Tony Blair, para anunciar al mundo que tenían el primer draft, el primer borrador del genoma humano. Esto para la ciencia y para todos aquellos que estamos en el campo de la biomedicina y para todos los que están trabajando en el tema de la farmacología, de las terapias, etcétera, fue un paso extraordinario. ¿Por qué? Bueno, no porque se abriera una caja y empezaran a salir resultados extraordinarios. No, 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 en absoluto. Fue importante porque se abrió un conjunto, se puso a disposición de los investigadores y de todos los que trabajan en estos campos, de un conjunto de técnicas, de unas herramientas que permitían hacer innovaciones técnicas tan importantes como la construcción de modelos animales, como mapar genes nuevos, como determinar con una gran precisión cuándo y cómo se expresa un gen, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante que recordemos esta fecha, este hito en la historia de la ciencia, de la biología, el descubrimiento, el inicio, el primer borrador del genoma humano. Los genes están en los cromosomas, visualizamos perfectamente los cromosomas y en esta imagen que tenemos aquí, pues los vemos de distintos colores porque tenemos además reactivos específicos que reconocen regiones que son especiales de cada cromosoma y cada uno de ellos lo podemos individualizar. Pero nosotros no vamos a hablar de cromosomas enteros porque no hay ninguna retinosis que sea debida a la falta o al exceso de un cromosoma. Vamos a hablar de trocitos de cromosomas. Estos trocitos de cromosomas no los podemos ver a simple vista en el microscopio. Tenemos que ir a técnicas moleculares más finas. Y son estas técnicas las que nos permiten distinguir dónde está el gen que nos interesa. Hablando de variaciones, yo quería poner esta imagen donde tenemos una variación neutra, un pingüino blanco. Este pingüino blanco pues se destaca de la población, pero no es ni más fértil, ni más estéril, ni tiene un metabolismo distinto, sino sencillamente tiene una variación que está en un gen. Y lo importante, si nosotros queremos reproducir esta situación para saber qué es lo que hace este gen, sería construir un pingüino, nosotros, que pudiera tener este gen, que nosotros pudiéramos controlar dónde se expresa, estudiar su estructura, etcétera, etcétera. Pues bien, en el caso de la retinosis lo que nosotros hacemos es construir ratones que tienen el mismo defecto genético que hemos descrito en pacientes, para ver cuál es el efecto en la retina de estos animales y para ver cómo reacciona frente a distintos tratamientos que nos pueden orientar respecto a la terapia. Pero claro, si nosotros queremos arreglar genes, primero hemos de conocerlos. ¿Y cómo podemos conocerlos? Oiga, ¿me podría usted decir la lista de genes que causan Parkinson? Bueno, pues si no estudio Parkinson y no tengo pacientes, no puedo saber dónde están los genes. Si yo quiero saber los genes de retinosis, cuáles son, que son, he dicho, estas informaciones individuales, que son tan importantes para la retina, si yo quiero conocer estos genes, tengo que trabajar con muestras de pacientes que son los que tienen este defecto y yo con las herramientas genéticas puedo tratar de identificar cuál es este gen, localizarlo y a partir de aquí hacer los estudios que nos interesen. Por tanto, primer paso para estudiar los genes, primer paso para una terapia génica, saber qué genes son los que nos interesan.
¿Dónde están estos genes? ¿Cuáles son? Claro, cuando nosotros ingenuamente hace 20 años o quizá un poco más empezamos a trabajar con la retinosis, dijimos, bueno, sí, será una enfermedad un poco más difícil que la famosa fibrosis quística en cuanto a la genética, no quiero decir en cuanto a la patología, pero sí en cuanto a la genética. La fibrosis quística, la mayor parte de casos dependen de un solo gen. La hemofilia, la mayor parte de casos dependen de 2 genes. Claro, cuando nosotros empezamos creímos que la retina, bueno, es compleja, pero quizá con 4 o 5 genes, bueno, yo les doy ahora el número. Hoy conocemos 40 y probablemente falten otros tantos para saber todos los genes que causan retinosis. Y encontrarlos es una dura tarea a la cual nos enfrentamos siempre y cuando tengamos el material adecuado para localizar el gen e identificar su función en la retina. Si una patología está básicamente explicada por errores, por mutaciones en un solo gen, el diagnóstico es asequible. Lo hacen en cualquier hospital. Si en una patología hay muchos genes potencialmente responsables, los que nosotros llamamos candidatos, bueno, pues el tema ya es un poco más duro. Oiga, no, pero claro, es que para hacer esto en este hospital no se hace porque, claro, como que esto vale mucho dinero porque hay que analizar muchos genes. Bueno, pues ya entonces entramos ya en problemas de cuántos genes hemos de analizar, podemos hacer una priorización o no. Bueno, pues depende, en el caso de la retinosis no. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún gen mayoritario. Y no podemos decir, no, primero mire el gen A, porque el 90% de los pacientes tienen mutaciones en el gen A. No lo podemos decir, porque no es verdad, porque cada gen explica un tanto por ciento de casos muy pequeño. Otro problema. Y luego resulta que hay genes que son muy grandes, que son difíciles de analizar. Y esto nos llevará a concluir, de aquí 2 o 3 imágenes más, que hoy día el diagnóstico manual de la retinosis pigmentaria es totalmente inviable. No hay ningún laboratorio en el que se analicen todos los genes de la retinosis pigmentaria, manualmente. Luego vamos a ver qué estrategias son hoy día viables. ¿Y por qué es importante el diagnóstico? Pues claro, ustedes pueden pensar, esta señora que viene de Barcelona nos mete una paliza, que es el diagnóstico, que es el diagnóstico. Bueno, el diagnóstico es muy importante desde 2 aspectos distintos. Uno, desde el aspecto del paciente, y otro, desde el aspecto del investigador. Y el investigador y el paciente tienen que ir de la mano si queremos avanzar en el conocimiento de esta enfermedad. Y el conocimiento de la enfermedad beneficia al paciente, a sus descendientes y a toda la sociedad. Por tanto, hemos de establecer entre nosotros lazos de unión indisolubles para avanzar juntos en el camino de la investigación. Si no es así, nos quedaremos siempre en una tercera fila dolorosa, de la cual hace tiempo que intentamos nosotros decir que no estamos, y que yo creo que no estamos, pero que podríamos caer. El diagnóstico es muy importante desde los siguientes puntos de vista. 1. Ayuda y refuerza al diagnóstico clínico. La patología de la distrofia retiniana es compleja. Aquí hay algún oftalmólogo y seguramente afirmaría estas palabras porque es difícil para el patólogo, para el oftalmólogo, especialmente en estadios relativamente avanzados, distinguir entre distintos tipos de distrofia. Y cada distrofia puede tener un pronóstico distinto. Y aunque hoy no es así, pero sí será en el futuro, cada distrofia puede también tener un tratamiento distinto. Y el paciente, lo mínimo que puede tener ahora un interés concreto es en conocer este pronóstico. Pues bien, la base genética, conocer cuál es el gen responsable de la patología en una familia, ayuda al clínico y le ilumina a la hora de establecer un diagnóstico clínico de la patología. Para el pronóstico, hasta ahora, decíamos, lo lamentamos, pronto habrá una relación, ya la hay en algunos genes. Hay un estudio muy importante realizado por el grupo del doctor Kenenkoop, un oftalmólogo que trabaja en Montreal y que realiza estudios de relación entre la clínica y la genética, que presentó en Harvard este año, en Estados Unidos, en el que después de estudiar, no recuerdo exactamente el número, pero más de 200 cohortes, más de 200 familias afectadas de Leber, de la maurosis congénita de Leber, establece, sin ningún lugar a dudas, con una estadística detrás enormemente fiable, que no es lo mismo el pronóstico de un Leber según cuál sea el gen afectado en el paciente. Si el gen es, les he puesto uno, pero hay más de estos casos, CEP290, y es igual en nombre, y hay otros en esta misma línea,
la sintomatología se mantendrá estable durante muchos años. Es muy reconfortante, yo creo, para un paciente decirle va a mantenerse así 20, 25 años. En principio, no esperamos que tenga ningún problema adicional. En cambio, si el diagnóstico genético es que el defecto, la mutación está en el gen CLCA5, que es un gen que de hecho juega un papel importante en el desarrollo de la retina, después de nacer el paciente mejora sensiblemente en los primeros años de vida. En los últimos años de vida volverá otra vez a empeorar, pero durante unos 15 años la mejoría será notable y luego se estabilizará. Si el diagnóstico genético es que el gen con mutación es RP-GRIP1, el diagnóstico es peor, porque el empeoramiento es progresivo e irreversible. Pues no, ven que no les estoy explicando algo que no sea concreto. En una patología que es prima hermana de la retinosis pigmentaria, porque el Leber es una forma congénita de la retinosis pigmentaria, que tiene comparte muchísima sintomatología clínica. El que sea un gen u otro el causante varía el pronóstico para el paciente. Esto es importante. Tercer punto. Cada vez que sabemos más, también cada vez vemos más que el tema es mucho más complejo de lo que nosotros creíamos. Primero, en una familia encontramos que afectos con la misma mutación, obviamente, en el mismo gen, presentan una sintomatología a veces muy distinta. Y estamos aprendiendo que hay una serie de genes modificadores, y no voy a entrar en este tema para no complicar, pero estamos aprendiendo que hay genes modificadores que evidentemente unos miembros de la familia han heredado y otros han heredado otros, porque de nuestra padre y nuestra madre heredamos una mezcla, pero no heredamos todo del padre y todo de la madre, heredamos el 50% de la información del padre mezclada respecto a la que él tiene y el 50% de la madre. Pues en esta combinatoria que hemos heredado, los genes modificadores son distintos y por tanto distintos individuos de la misma familia presentan distintos rasgos clínicos, con mayor o menor severidad. Estamos también aprendiendo que, por ejemplo, madres portadoras de una patología ligada al X, de una retinosis ligada al X, que hasta ahora decíamos, ¿serán asintomáticas? No. Cada vez, y en el Moorfields, hay 2 equipos que han trabajado muy intensamente, haciendo unos electroretinogramas muy precisos, las madres portadoras, algunas presentan sintomatología clara y que incluso la sufren teniendo problemas de visión a partir de una determinada edad. Y esto se manifiesta a nivel electroretinográfico y se manifiesta también a nivel del paciente cuando dice que ha perdido la capacidad de visión que tenía hacía unos años. ¿Por qué? La madre continúa siendo heterocigota. La madre tiene 2 cromosomas X, en uno el gen es normal, en el otro el gen es defectivo, pero no vamos tampoco a entrar en el tema a fondo. En la retina hay células que han inactivado un cromosoma X normal y otras que han inactivado el cromosoma X que tiene el gen mutante. Si hay muchas células que han inactivado el normal, mal asunto. Tenemos, en catalán decimos mala pesa el talé, mal asunto, porque muchas células, aunque podrían realizar la función del gen normal, han inactivado el cromosoma X que lleva el gen normal y por tanto presentan ahora la disfunción asociada al defecto en este gen. Correlación genotipo-fenotipo. También cada vez sabemos más y en esto el diagnóstico es muy importante. Cada vez que tenemos una casuística mejor descrita y en un número más elevado, tenemos una estadística mucho más fiable para establecer la correlación entre el gen defectivo, la mutación, el defecto concreto de este gen y la patología, y lo que ocurrirá, la sintomatología que aparecerá en este paciente que tiene este defecto genético concreto. El descubrir nuevos genes y el descubrir nuevas mutaciones nos ayuda muchísimo a todos los que estamos trabajando en el laboratorio para aclarar cuáles son las bases genéticas y moleculares de esta patología, porque nos revelan cosas totalmente nuevas. Nosotros conocemos cuáles son
cuál es el principio básico del proceso de la visión, pero aún hoy desconocemos muchos detalles y desconocemos cómo se regula y desconocemos cómo problemas que tienen lugar a lo largo del desarrollo luego inciden otra vez en formación de agregados proteicos que dificultan el transporte, por ejemplo, o que la proteína vaya al sitio que le corresponda y de aquí aparezca otra vez la disfunción. Por tanto, el descubrir nuevos genes es muy importante. Luego se lo ilustraré con un ejemplo para saber qué es lo que realmente ocurre en la retina. Si nosotros estamos en la Mercedes y queremos saber cómo se construyen los coches, bueno, pues una de las formas que un genético utilizaría inmediatamente es decir, bueno, vamos a ver quién hace el volante y para qué sirve. ¿En qué planta están los obreros que hacen el volante? La tercera, cerramos la tercera planta, hoy no se trabaja. ¿Qué pasa? Primero que ya sé, confirmo una hipótesis, y es que el volante se hacía en la tercera planta. Esto es importante. Segundo, ¿para qué sirve? En cuanto alguien se siente en el coche, verá que este coche no lo puede dirigir. Falta una pieza que es una pieza clave. Para nosotros es muy importante descubrir nuevos genes, porque nos da idea de cuáles son las piezas que juegan un papel importante en la retina y que todavía no las conocemos. Y si no conocemos las piezas, no podemos arreglar lo que ocurre cuando falta. Primero hemos de identificar qué pieza, con qué otras piezas conecta, qué forma exacta tiene y en qué proceso juega un papel importante. Si no es así, difícilmente podremos arreglar una disfunción. Finalmente, la terapia. La terapia es el colofón. La terapia es al final del camino. Cuando nosotros hemos identificado los genes, cuando sabemos qué hacen, cómo se expresan, cuando sabemos la pieza que falta, dónde está y la forma que tiene, podemos aspirar a sustituirla. Pero si decimos, falta una pieza, ¿cuál? Ah, pues no sé. Bueno, ¿cuántas piezas tiene este Mercedes? 3000. Ostras, pues no puedo arreglarlo, porque yo no puedo ir probando de una en una. Pero en cambio, si sé la pieza que falta, dónde está y la forma que tiene, tengo las claves. Solo me falta encontrar a alguien que me la haga. El resto, tengo ya la solución. Es lo mismo la terapia génica. Tengo que saber cuál es el gen y tengo que saber qué es lo que hace. Y a partir de aquí puedo yo tratar de resolver, no quiere decir con éxito a la primera, ni mucho menos, porque la biología es mucho más compleja que un Mercedes, mucho más compleja. El organismo humano es muy complejo, pero de todas maneras es la base para empezar. Si no empiezo por aquí, ya no puedo empezar, ya no vale la pena que lo intente. ¿Por qué todo esto es importante? Bueno, pues es importante porque, como les decía, más del 50% de los genes que causan la retinosis no la conocemos. Y por otra parte sí que desde el señor Cajal, que además tenemos tradición en nuestro país de citólogos celulares que son gente competente y otros muchos equipos de investigación, sabemos que la retina es un tejido terriblemente complejo, delicado, que tiene que responder con una precisión, una amplificación y un tiempo récord para reproducir unos estímulos lumínicos y que después de haber respuesto con toda esta sensibilidad y capacidad de amplificación, tiene que rápidamente volver a un estado de reposo para ser receptora de una nueva señal lumínica. Todo esto que les explico no es nada fácil. Todo esto a lo largo de millones de años de la evolución se ha ido mejorando, se ha ido optimizando. Y aquí tenemos otro problema. Cuando un tejido o un órgano se ha optimizado mucho, cualquier cambio lo estropea. Y de aquí que muchos cambios en los genes que juegan un papel importante en la retinosis sean patogénicos, porque muy pocos cambios pueden mejorar el proceso que ya se ha establecido a lo largo de millones y millones de años de la evolución. Bueno, estas son imágenes del doctor Nicolás Cuenca, que aquí hay gente que le conoce, y que son imágenes de una retina, de una estructura, de una retina normal, para que ustedes vean el orden, no vamos a entrar en detalle, el orden, las capas, cómo están perfectamente dispuestas y cómo están perfectamente alineadas unas células con las otras. Si ahora presentara una imagen de estos de un animal, de un ratón retinítico, verían cómo estas células campan cada una por su lado, están orientadas de distinta manera y además han desaparecido un buen número de ellas. Les comentaba
Les comentaba que en los últimos 20 años ha habido un gran avance. Claro, cuando nosotros empezamos a trabajar en la retinosis, y aquí tenemos la gráfica a finales de los años, a mediados de los 80, pues genes que sabíamos que producían, que causaban la retinosis, básicamente fueron dos, la rodopsina y la periferina. Pero ahora esta tabla, que es oficial, de una web oficial americana, donde se están recogiendo continuamente todos los datos sobre los avances realizados en el aislamiento de genes, sabemos que hay 40 genes que causan retinosis, 15 responsables de las formas dominantes, 13 responsables de las formas recesivas y 2 de las formas ligadas al sexo. Pero, dos cosas. Quedan, creemos, del orden de otros 40 genes por conocer. Esto quiere decir que no todas las familias se podrán diagnosticar, porque algunas tendrán una mutación en un gen que todavía hoy no conocemos y por tanto que no hemos estudiado. 2. Esta diferencia que yo estoy haciendo entre 15 genes que causan formas dominantes y 13 formas recesivas también es una frontera que ahora se está convirtiendo en un poco ambigua. Hay genes que según la mutación que tiene el gen se transmite de forma dominante o de forma recesiva. Corolario para el diagnóstico. En cualquier familia hay que analizarlos todos. No hay genes restringidos únicos para un tipo de herencia. Depende de la mutación que el mismo gen, sea rodopsina, sea RP-GRIP, sea cualquier otro gen, CRB1, de forma dominante o forma recesiva. En esta tabla lo que tenemos además son los genes responsables de todas las distrofias de retina. Y tenemos hoy que sitios cromosómicos donde hay genes localizados, pero el gen en sí no lo conocemos, conocemos el sitio donde está, en el cromosoma concreto en donde está, 193. No está mal, partíamos de una miseria. Miren la gráfica en el año 86. Partíamos de una miseria, de 3 o 4. Genes identificados, con nombre y apellidos, con padre y madre, con todos los detalles de dónde vive y lo que hace, 142. No está mal. Partíamos de prácticamente 0. Y en el año 86 teníamos 1, el gen de la rodopsina. El gen de la rodopsina, que fue identificado en humanos, se conocía en otros organismos, pero se fue identificado por primera vez en humanos en el año 1984, basándose en la homología de este gen con el gen de ratones, buey, etcétera, de otros mamíferos en los que ya se había estudiado. El siguiente gen, fíjense, las herramientas eran malas. Del 84 pasamos al 91, el gen de la periferina, un gen hoy día también perfectamente conocido, los dos principalmente con un tipo de herencia dominante, aunque la rodopsina tiene algún mutante que se hereda de forma recesiva, y la periferina tiene una forma digénica, que no entraremos. Y luego ROM, otro gen, que fue el que se describió más tarde, que también es complejo, que se describió en el año 92. O sea que a principios de los 90, finales de los 80, empezamos la carrera para los genes de la retinosis. Y hoy ya hemos llegado, fíjense lo que les había dicho antes, a 194 y 140 y pico. Cuando nosotros descubrimos un gen, y nosotros descubrimos uno relativamente recientemente, un gen que le denominamos CERCA-L, porque, a ver, ¿cómo lo podría decir yo esto un poco fácil? El nombre del gen tiene que reflejar un poco lo que hace. Y aunque nosotros de entrada, cuando identificamos el gen, no sabemos qué es lo que hace, le llamamos Pepito si se parece a otro que se llama Pepito. ¿Vale? Por homología con otro, le pusimos CERCA-L, el nombre que finalmente fue aceptado, y este gen
juega un papel muy importante, creemos, regulando la respuesta de la retina frente a estímulos agresivos de oxidación o de exceso de luz. Cuando la retina, las células de la retina están intoxicadas por estos estímulos externos, hay una serie de sensores, he dicho, que definen si la célula va a supervivencia o si va a muerte celular. Pues este gen creemos que juega un papel muy importante en esta decisión de muerte celular. Y es importante porque reconoce un lípido que se llama ceramida, que es un compuesto clave en este sensor. No vamos a entrar, a no ser que a alguien luego le interese el tema, no voy a entrar más porque sería un rollo para ustedes. Vamos a entrar ya en el tema del diagnóstico. Nos enfrentamos al diagnóstico genético. Diagnóstico que por una parte es muy importante para el paciente, para él, para los miembros portadores asintomáticos de su familia, para el diagnóstico prenatal y que es muy importante también para el clínico, para reforzar el diagnóstico que ha hecho y es muy importante para los que hacemos investigación porque nos da una herramienta nueva de trabajo. Diagnóstico. ¿Cuántos genes tenemos que diagnosticar? 40. Hoy día, ya les he dicho antes, no hay forma de abordar un diagnóstico manual donde se puedan analizar uno a uno 40 genes. Tendríamos que tener, hemos calculado, a una persona en el laboratorio más de un año trabajando únicamente en este tema para analizar los 40 genes de un paciente. Más de un año. Más bien hacia el año y medio. Esto realmente es inviable, es tan costoso que es imposible. Hay que desarrollar métodos automatizados. Por otra parte, en esta imagen que les he puesto aquí, no solo quisiera dar una pincelada y decirles que las formas dominantes y recesivas, como he dicho antes, se solapan, sino que además hay genes comunes para varias distrofias. Es decir, una mutación causa Leber, amaurosis congénita de Leber, y otra causa retinosis pigmentaria. Una mutación puede causar retinosis y otra mutación causa Usher. Cada vez tenemos también más claro que depende del tipo de mutación cuál será la patología que se desarrollará. A partir de los genes que tenemos hoy, estos 40 genes, ¿qué hemos aprendido? Bueno, hemos aprendido que hay unas mutaciones que son más severas que otras, de aquí viene la relación genotipo-fenotipo que les decía antes y que podemos orientar al paciente en función de esta gravedad. Hemos aprendido muchísimo sobre cómo funciona la retina, muchísimo. No es comparable lo que sabemos hoy con lo que sabíamos hace 20 años. Y lo que hemos aprendido también es que no hemos visto más que los primeros 5 metros de profundidad, que nos falta mucho más todavía para poder entender realmente cómo funcionan estas células y cómo se mantienen funcionales a lo largo de la vida de un individuo. La dejaremos esta. Claro, para conocer la función, porque si yo conozco la pieza, yo he dicho, bueno, conozco la pieza, y la pieza es la 324, pero claro, para sustituirla, alguien me la tiene que enseñar, qué forma tiene y dónde está. Bueno, esto es lo que nosotros en genética llamamos la función. Una cosa es descubrir un gen y otra es identificar su función en la célula. Dicho de otra manera, ¿qué ocurre cuando este gen no está? Dicho de otra manera, ¿en qué proceso participa? ¿En qué sitio de la célula está? ¿A qué estímulos responde? Y cuando responde a un estímulo, ¿qué le dice a la célula? ¿O le dice algo a su vecina? Y todo esto es muy importante. Y todo esto es lo que hoy se está estudiando intensamente. Y hasta que no sepamos esto, la terapia será muy difícil, porque no tendremos ni el lugar donde poner la pieza, ni cómo la conectamos, ni qué lubricante le tenemos que poner para que funcione. Por tanto, la genética, el conocer los genes y la función de los genes es básico para desarrollar terapias. El diagnóstico genético convencional ya hemos dicho que es inviable y por tanto hemos de ir a un diagnóstico automatizado. Este diagnóstico automatizado puede enfocarse de dos maneras. O un diagnóstico directo, y este es el que hace una empresa que se llama Asper Ophthalmics, que fue
iniciada por un científico muy listo, Rando Alignmets, un actualmente americano pero de origen lituano, un hombre muy listo que diseñó un método para, por comparación de regiones concretas, determinar si la muestra tiene la misma información que el modelo con el cual se enfrenta. Es decir, el chip, el método automatizado de Asper-Ophthalmics está basado en el sistema de comparar el DNA del paciente con todas las mutaciones conocidas de todos los genes que causan RP. ¿Cuál es su limitación? Su limitación es que solo se puede identificar una mutación si ésta ha sido previamente conocida. ¿Cuál es el resultado? Que quedan aproximadamente el 70% de los casos por diagnosticar. Ventajas de este chip: rápido, fiable y un coste económico abordable. Este coste económico es la utilización del chip, es del orden de unos 250 euros, luego hay que verificar la secuencia, verificar lo que se ha detectado, en conjunto por unos 400 euros este diagnóstico es viable. ¿Funciona? Sí, solo si la mutación del paciente coincide con una mutación anteriormente descrita, si no, pasa desapercibida. Nosotros diseñamos ya hace 2 años un chip de diagnóstico indirecto. Se basa en analizar unos marcadores próximos a los genes que causan retinosis para identificar si estos genes, estas variantes de estos genes, son compartidas por todos los afectos de la familia y no las tienen los individuos sanos. Es decir, no les voy a explicar con detalle, porque el método es un método que requiere una serie de conocimientos genéticos. Es como si nosotros tuviéramos un colador, y en este colador le ponemos los 40 genes que causan retinosis. Y el análisis de los marcadores de estos genes en una familia en concreto nos deja pasar solo el gen que puede ser el causante de la patología. Este gen es el que ahora tendrá que ser analizado manualmente. Este sería el caso de esta imagen que tienen aquí, donde en el chip de cosegregación hemos puesto en el embudo hemos puesto 40 y al final solo puede optar a ser candidato uno de ellos, RP65. Entonces analizamos manualmente este gen. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la limitación de esta estrategia? La limitación de esta estrategia es que, según cuál sea la información genética de la familia, en este colador, en vez de pasar solo uno, que es la situación ideal, nos pasen 5. Analizar 5 manualmente es duro. Y en este caso vamos a tener que consultar con la familia si están dispuestos a pagar estos costes o no podemos hacer este diagnóstico. Evidentemente que este diagnóstico solo se hace si los interesados pues, dan su acuerdo. Ventajas que tiene: nosotros podemos diagnosticar cualquier mutación en cualquier gen descrito. Los genes no conocidos no los puede diagnosticar nadie, en cualquier gen descrito. Y otra limitación es que necesitamos una familia. No podemos hacer un análisis de un caso esporádico, de un único caso en una familia. Necesitamos, en el caso de las formas recesivas, un mínimo de 2 afectos y, si es posible, un sano. Y en el caso de las dominantes, que es más difícil, necesitamos un mínimo de 3 afectos y además que estén en 2 generaciones distintas. ¿Cuál es el precio de este chip? 1.800 euros. Pero si lo comparamos con el otro, nosotros estamos diagnosticando 4 o 5 miembros de la familia al mismo coste. Por tanto, el coste individual es totalmente comparable. Lo que no podemos es comparar el coste de un análisis familiar con el coste de un análisis de un solo individuo. Para finalizar, porque me parece que ya estamos acabando, ustedes están cansados y ya vamos a enfocar la terapia. La terapia génica
que ya digo, empezó a fraguarse en los años 80, el primer ratón que se utilizó para ensayos terapéuticos en el año 89 era un ratón que tenía una mutación natural y que trataban de ver si, sometido a impulsos lumínicos, cómo degeneraba la retina, y luego trataban de preservarlo de la luz y de adicionar vitaminas, etcétera, para ver si el ratón mejoraba. Y después, el primer ensayo en este ratón es poner el gen que le falta y ver si funciona en las células de la retina como funcionaría un gen normal. Estos primeros estudios fueron dolorosos, difíciles y con malos resultados, muy malos resultados. Y les estoy hablando del año 89. Hoy las cosas han cambiado totalmente. ¿Por qué? Primero, porque tenemos herramientas mucho más dúctiles y mucho más adecuadas para introducir el gen de forma eficaz, para que este gen se integre en una localización cromosómica y para que este gen diga lo que tiene que decir. Tenemos las herramientas que se han probado en animales transgénicos, en ratones transgénicos, que luego se han probado en animales de mucho mayor tamaño, en algunos casos llegando al final ya a simios, para trazar una comparativa próxima con humanos, y hemos visto que los adenovirus o virus adenoasociados son realmente eficaces para el transporte de genes dentro de la retina. Aquí tenemos una imagen un poco deformada. Este adenovirus se inyecta, esto lo ha de hacer evidentemente un oftalmólogo especializado, esto ya es yo creo que alta cirugía, en un espacio subretiniano, y se inyecta una concentración determinada de estos virus con la finalidad de que infecten las células de la retina, se integre el gen terapéutico, se exprese este gen y se recupere la función. Este ensayo es con el gen RPE65, el que se describió este año en Arbo y que mereció elogios unánimes delante de los miles de asistentes presentes a esta conferencia. Gordon Gund, cofundador y presidente de la Sociedad Americana para la Preservación de la Visión, dijo: estoy desbordado por la alegría, es el mayor logro en los 37 años de la historia de la Fundación. Este avance contribuirá a allanar el camino para curar enfermedades retinianas como la retinosis pigmentaria, la enfermedad de Stargardt, el síndrome de Usher, la degeneración macular, etc. Otra vía terapéutica, en este caso, presentaban 6 pacientes tratados, 3 en Gran Bretaña, 3 en Estados Unidos. Los 6 pacientes eran jóvenes, afectados de la patología de Leber congenital amaurosis, y a todos les habían inyectado un adenovirus portador del gen RPE65, que era precisamente el gen que tenían mutado estos pacientes. De estos 6, en 2 la mejoría fue importante. En absoluto espectacular, pero fue importante. Eran gente muy joven, incapaces de deambular en penumbra en una habitación sin chocar con un conjunto de obstáculos. Nos enseñaron varios vídeos donde de estos pacientes 2 ahora eran capaces de deambular, no con mucha rapidez, pero capaces de deambular solos, sin ayuda, sin chocar con los obstáculos. Este ensayo clínico era de fase 1. No se realiza para medir la eficacia de la terapia como objetivo principal. El objetivo principal es la seguridad de la terapia. Es que a estos pacientes no se les ha dañado la retina ni han sufrido cambios morfológicos o estructurales graves debidos a este tratamiento. Y esto, primera fase, sí que ya se ha pasado. Segunda gran vía terapéutica también en marcha. Adición de células, no del propio paciente,
sino de células madre, de células procedentes de embriones, de cordón umbilical o de líneas celulares inmortalizadas, adición de células, entre comillas, inocuas para el receptor, que sinteticen factores protectores de la retina. Y esto viene a raíz de un descubrimiento importante de dos investigadores, Sahel y Levelard, que descubrieron que los bastones sintetizan unos pequeños péptidos que son unos factores de protección, que son factores, entre comillas, desintoxicadores. Pues bien, si el gen que codifica para estos factores lo introducimos en una célula y luego esta célula la hacemos llegar, la transferimos a la retina del paciente, esperaremos recuperar por lo menos áreas de funcionalidad. Problemas con esta terapia celular. Esta terapia celular, que es prometedora, también plantea retos muy interesantes y retos duros. Es importante identificar el tipo de células que hay que inyectar. Han de ser células que no envejezcan, células que no proliferen incontroladamente, porque entonces estaríamos generando un tumor. Células que sean manufacturables en el laboratorio en grandes cantidades. Células que sean efectivas durante un periodo largo de tiempo. No podemos estar tratando a un paciente cada mes, porque le produciríamos realmente trastornos morfológicos importantes en la retina. Y células que, una vez transferidas, continúen sintetizando estos factores protectores. Tenemos 2 ensayos clínicos en marcha, en humanos, en Estados Unidos. Esperemos que el año que viene nos den los resultados. Fase 1, fase seguridad. En conjunto, se ha abierto realmente 2 vías terapéuticas importantes, la de la terapia génica, adición de genes con adenovirus, la de la terapia celular, y finalmente queda otra que yo no comentaré porque no soy en absoluto experta en el tema, que es la de la construcción de retinas artificiales o chips electrónicos que, implantados en el paciente, sustituyen la función de la retina, transmitiendo la señal lumínica al cerebro para que la integre y elabore la imagen correspondiente. En esto también hay grupos importantes en Alemania, en Estados Unidos y en Japón trabajando en este tema. Especialmente importante para todos aquellos pacientes que tengan muy baja visión. Porque no olviden, la terapia génica, tanto la terapia génica como la terapia celular, será difícil que funcione en individuos que ya tienen una visión muy deteriorada. Se necesitará un mínimo de células vivas, todavía aptas para ser recuperadas funcionalmente, para que la terapia sea exitosa y represente una mejora sustancial. Este es otro de los retos que tenemos pendientes. En cualquier caso, se abre delante de nosotros un panorama magnífico, alentador. Yo diría que hasta ahora no habíamos conocido un escenario tan rico como el actual, donde hemos de levantar la esperanza y nos hemos de decidir a trabajar conjuntamente para avanzar por este camino. Los retos científicos son definir las causas de la patología, elaborar un buen pronóstico para el paciente y alcanzar la terapia. Estos son los retos que en los próximos 5 años van a trabajarse intensamente, no solo en España, desde luego hay otros países que van muy por delante de nosotros y son estos los que están liderando este campo. Retos sociales, diría yo, y estos sí que aplican aquí y con esto acabaré mi intervención. Nosotros hemos de reclamar delante de la sanidad pública que el diagnóstico de la retinosis es importantísimo, no solo para el paciente, su familia, sus descendientes, sino para avanzar en el conocimiento de esta patología y, atención, poder optar en condiciones de reclamar que nuestra terapia aquí sea del mismo orden y de la misma calidad y tengamos acceso a las mismas terapias que van a tener los países que las han desarrollado. Y finalmente, el papel de las asociaciones. Ustedes tienen un papel que jugar crucial. Los afectados en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Alemania, han levantado montañas, han generado equipos de investigación
para tratar su enfermedad. Departamentos enteros, por ejemplo, en Dublín, hablen si no con Farrar, con Jane Farrar, todo aquel departamento lo montaron a base de las asociaciones que insistieron a las universidades y a la sanidad pública. Ustedes tienen una fuerza impresionante, pero fuerza que hay que ejercer, porque si la guardamos en un cajón, ni vamos a ganar, ni vamos a adelantar, ni vamos a tener luego acceso a estar en plan de un diálogo, yo diría, fructífero y beneficioso para nosotros con los equipos que desarrollan las terapias de la retinosis. Pues yo diría que con este espíritu de colaboración, pidiendo que el diagnóstico se enfoque y deje de ser un poco la Cenicienta, pidiendo que ustedes se impliquen en nuestro trabajo, igualmente que nosotros nos implicamos con ustedes, me despido hasta una próxima ocasión en que espero podamos volver a encontrarnos y poder explicar los avances que se han realizado y que todos sean positivos. Muchas gracias. Bueno, lo primero agradecerte la maravillosa exposición que nos has hecho. Nos has dado información para estar estudiando durante semanas y semanas, pero ahora yo creo que las cosas están un poco más claras de lo que estaban antes y sobre todo creo que has hecho bien, también por nuestra parte lo queremos recalcar, en decir que no solo podemos pedir a los investigadores que investiguen, tenemos una responsabilidad, tenemos que movernos, tenemos que hacernos los estudios genéticos y tenemos que conseguir que los genes que no están detectados, que no son conocidos, se hagan conocidos, porque así vamos a avanzar. Nosotros tenemos el material que podemos dar a los investigadores para que sigan investigando. Nada más. No sé si queréis hacer preguntas. Hola, buenas. Porque he oído su mensaje, si lo que he sacado es que... Perdona. Están buscando, que lo que he entendido de su mensaje, lo que me ha chocado mucho, que están buscando muestras, o sea, su material para trabajar, ¿no? Un momento. Bueno, muestras. El mensaje es muy heterogéneo. Ya, pero digo que... Yo he venido aquí para explicar los donaciones, ¿no? Pero yo creo que les falta información, que nos llegue información, ahora tenemos que ir. Un momento, ¿información de qué tipo? Es decir, si vosotros, por ejemplo, queréis más información científica, pues yo os explico lo que queráis. Si vosotros queréis información genética... ¿Cómo hacerle que se ha aceptado ese examen genético a la familia? Bueno, entonces yo creo que para esto está Itziar y está Begisare, que os va a orientar qué es lo que tenéis que hacer. Lo que nosotros podemos hacer es ofreceros un diagnóstico. Si el árbol de la familia o si la estructura de la familia es compatible con el diagnóstico, y si no, orientaros a ir a Asper, que nosotros también esto lo hemos hecho, a mirar los casos esporádicos. Pero yo creo que la asociación tiene que recoger estos datos, tiene que canalizar vuestra inquietud y entonces nosotros ya nos ponemos en contacto. Nosotros tratamos con muchas familias y normalmente también tengo que decirte que ahora la lástima es que estemos en dos sitios geográficamente tan aislados, porque nosotros en Barcelona hemos hablado con familias muchas veces, tenemos una relación excelente y gracias a esto, bueno, pues también ellos han obtenido un diagnóstico y nosotros hemos obtenido en algunos otros casos también, que hemos descartado todos los genes, una familia para poder estudiar. Ya estamos ahora en contacto con un laboratorio americano del NIH, un buen laboratorio que dirige Anand Swarov, para buscar 3 nuevos genes en 3 familias en las que antes hemos descartado todos los genes conocidos. Yo diría que vuestro problema concreto tiene que canalizarse a través de la institución, que nos conocen y que en cualquier caso luego va a revertir hacia nosotros, ¿no? ¿Sí? Sí, por supuesto. De hecho, bueno, la mayoría de vosotros supongo que habéis recibido una llamada de Begisare preguntándoos cuál es vuestro caso, si tenéis el estudio genético hecho, si tenéis familiares afectos. Y bueno, todo esto es un poco en vías de introducir lo que queremos hacer, en vías de saber qué tipo de personas y socios tenemos y a partir de hoy, a partir de la explicación de Roser,
poneros un poco en contacto con ella o con los métodos que existen de diagnóstico genético para poderlo hacer. Yo quería preguntar, ¿en qué medida transmite la enfermedad la mujer o el hombre? ¿Quién es el que más transmite? Pues depende del tipo de herencia, es decir, las dominantes y las recesivas es igual, no hay distinción por sexo, tanto la puede transmitir el hombre como la mujer. Pero luego, si la mutación está en el cromosoma X y tenemos, por ejemplo, una madre que es portadora, porque tenía un abuelo que era afecto, o tenía a su vez a su madre que era portadora, pero inicialmente es probablemente el abuelo o el tatarabuelo, la madre en muchos casos no presenta una sintomatología clínica, la transmite. Esto es como la hemofilia en la familia real. ¿Y quién la manifiesta? Los varones. ¿Por qué? Porque si la madre ha transmitido el cromosoma X, entre comillas, que lleva el gen mutante, el padre no transmite ningún cromosoma X. El padre lo que transmite es el cromosoma Y. Por tanto, aquí se ha quedado un cromosoma X que no es funcional para este gen concreto y no tiene una copia al lado del otro alelo, del otro, bueno, estamos en términos genéticos, del gen normal. Pero la transmite la madre, pero le viene del padre o del abuelo. Es decir, no podemos decir que uno la transmita más que otro. No. Yo quería preguntar, a mí hace 10 años en Bilbao me hicieron genética y lo único que me dijeron era que conmigo había venido la enfermedad y conmigo se iría a la tumba. Entonces yo estaba bastante bien, he estado unos años bastante bien y desde hace unos años aquí ha sido bajar, bajar y bajar hasta que ahora que yo lo achaco que he tenido el marido bastante mal, he pegado un bajón no ostensible. Entonces pienso, como yo ya tengo 72 años, que habrá pocas esperanzas para mí. Bueno, yo diría que la esperanza nunca se pierde, porque entre otras cosas el que usted mantuviera un nivel como el actual es algo a lo que yo creo todo paciente aspira, ¿no? Por lo menos mantenerme así. Yo creo que el diagnóstico que a usted le hicieron, bueno, si no le dijeron cuál era el defecto genético, nos basamos en una información un poco ambigua todavía. Pero en cualquier caso, yo no soy oftalmóloga y no soy la persona indicada para decirle cuál será el progreso de la enfermedad. Si usted me dijera qué gen era, si le dijeron que tenía una mutación en un gen concreto, aquí ya tendríamos una pista, no única, pero tendríamos una pista. Pero en cualquier caso creo que también lo que tendría que hacer usted es dirigirse a Itziar para que le hagan una revisión y le digan cómo la ven ahora y si se pudiera hacer, si a usted le interesa, el diagnóstico genético. ¿Tiene usted hijos? Sí, uno, pero no la padece. Lo único que puedo decir a mí, en lo que conozco, mis familiares anteriores, mis padres tenían una vista, bueno, hermosa. En cambio, mi abuelo materno tenía una miopía terrible, yo no la tengo. Uno de mis hermanos sí tiene miopía, los demás nada, ningún defecto. Pero ¿sabe qué ocurre? Que también hace muchos años los instrumentos que tenía el oftalmólogo para hacer un diagnóstico preciso también eran más rudimentarios que los que hay ahora. Es decir, el diagnóstico de su abuelo, por ejemplo, bueno, pues yo no sé si aquí alguien en la sala oftalmólogo quisiera opinar, pero yo me imagino que hoy día sería muy mejorable y que por tanto, además de la miopía, pues podría tener también algo más que en aquel momento no le vieron. En cualquier caso es coincidencia, un poco así también, que valdría la pena estudiar, de que en su familia hubiera un antepasado que también tenía problemas de visión. No se podría tampoco descartar tan fácilmente que no pudiera ser una misma patología. En cualquier caso, yo le recomiendo que acuda a Itziar y que si usted quiere una revisión y si quiere un análisis genético... Jamás fue al médico. Claro. Morí cuando tenía yo 13 años y tengo 72. Seguro que no iría nadie de ellos. Pero yo lo único que le conocí, yo me acuerdo, aunque era pequeñita, que se acercaba a las cosas. Y los demás no. Y nada más, gracias. De nada. A ver, primero me habían pedido allí al fondo, aquel señor. Luego usted y luego usted.
Hola, muy buenas. Soy Andrés, encantado de saludarte, Roset, y decirte que la exposición ha sido fantástica porque tienes una capacidad comunicativa y una fuerza y una autoridad Gracias. a la hora de establecer esos conocimientos que son admirables, de verdad. Bueno, gracias. Yo quisiera hacerte dos preguntas. Una, a la hora de establecer el diagnóstico, que me parece fundamental, ¿de qué forma se puede colaborar dentro de las asociaciones con los campos genéticos, es decir, los que establecéis esos diagnósticos? Y por otro lado, sabiendo que la rodosina, el gen de la rodosina, se empezó a estudiar en el año 84, con todo el tiempo que ha pasado desde entonces, pues, ¿qué valoración haces de ese gen de las personas que padecemos retinosis? ¿Qué porcentaje es? Y, en fin, ¿qué importancia le das tú a ese gen? Y luego, me gustaría también las células encapsuladas. ¿Qué opinión te merece a ti, el doctor Aguirre? Gracias. Vale, muy bien, tres cosas. La primera, en cuanto a cómo podemos colaborar con el diagnóstico genético. Yo te diría que en toda familia que haya un caso se tendría que estudiar, hacer el árbol, averiguar, preguntar, hacerse pesado, llamar por teléfono al abuelo y hacer un árbol. Y con esto ya tendríamos una información importante. A partir de aquí, si hay descendientes que son en principio asintomáticos, pero que podrían haber heredado el gen defectivo, o si hay un probando que quiere el diagnóstico, ir ya al diagnóstico genético. Aquí el problema es que de momento la sanidad pública no lo costea este diagnóstico genético. Este es el problema. Y aquí también yo creo que es donde la asociación tendría que jugar un papel más decidido. En cuanto a las células encapsuladas, que luego vamos para la rodopsina, muy buena estrategia. Están encontrando además unos soportes inertes que son unas láminas ultra flexibles que las presentó también en Arbo y que dijo que no podía decir más porque estaban ya explotadas por una empresa farmacéutica. Ya esto estaba en manos de una empresa farmacéutica, pero yo creo que puede ser una buena estrategia. No es ni más ni menos que darles un soporte a las células que introduces en el paciente que tiene ya unos nutrientes para que estas células vivan bien. Es esto, básicamente. Y además, estas células quedan un poco protegidas del resto y se minimiza la respuesta adversa del receptor, porque estas células quedan como protegidas respecto del tejido en el cual se implantan. Es como si hicieras un trasplante, pero que el órgano lo pusieras envuelto en plástico. Entonces, limitas, bueno, es una imagen rudimentaria. Rodopsina. Rodopsina se han hecho buenos avances y hay una investigadora en Oklahoma que se llama Muna Nash que tiene en manos un ensayo clínico importante. La rodopsina tiene un problema y es que es una mutación dominante. Entonces lo que hay que hacer es suprimir el defecto y hacer que la célula sintetice una rodopsina buena, es decir, es hacer callar el mutante y dejar en cambio que el otro gen, todos tenemos dos dosis, el que viene, excepto en los cromosomas sexuales, el gen de la rodopsina que viene del padre y el que viene de la madre. Vamos a imaginar, es la forma dominante que es la más frecuente. Entonces, pues nosotros hemos heredado el del padre, que es la mutante. Tengo que hacer callar este gen, pero en cambio el que viene de la madre no. El que viene de la madre y aquí es donde está este problema. Entonces lo que ahora han hecho es como una especie de liposomas, si esto te suena, y te están trabajando con RNAi. Yo ahora quería invitar a esta profesora, porque la conozco, porque es una persona que trabaja con un rigor extraordinario, y están haciendo un ensayo clínico ya. No lo presentó en Arbo porque dijo que todavía era un poco prematuro y que lo presentaría el año que viene, pero se está trabajando también en este tema. Como cuidado, con el paréntesis anterior, esto funcionará en aquellos pacientes que todavía quede un tanto por ciento de retina funcional, porque claro, si estamos hablando de un 90 y pico % de células que ya no son capaces de responder, entonces esta terapia tampoco tiene sentido. A ver, un momento, es que aquí había otro y aquí un señor. Sí, tú. Perdón, aquel era el primero, sí. Sí. Buenos días. Buenos días. En el tema de los estudios ha comentado que hacen falta
más de un individuo, dependiendo si es autosómico dominante o si es recesivo, no ha hecho ningún comentario sobre el tema de la artrinosis pigmentaria ligada al cromosoma X. En ese caso, ¿cuántas muestras o cuántas, no sé, cuántas personas deberían de participar en el estudio? El cromosoma X es más complicado y en cambio es más simple. ¿Por qué? Porque solo hay 2 genes a analizar de momento. Sospechamos que hay más, pero solo se han descrito 2, que explican la mayor parte de los casos. Uno de ellos, que es el RPGR, explica el 70 y pico % de los casos. Y el otro, que es el RP2, explica el 10%. Y quedan todavía un 10% colgando que no sabemos cuál es la base genética. El tema es que, bueno, en nuestro caso, parece ser que es ligado al cromosoma X. ¿Pero cuál? ¿El RP2 o el RP3? ¿O el RPGR? No, a ver, tenemos 4 hijos en los cuales han hecho unos análisis en la Fundación Jiménez Díaz. ¿Y qué le han dicho? Y nos han dicho que las 2 conocidas no son. O sea que... ¿Esto está escrito? ¿Está escrito este informe? Eso me acaban de decir hace un mes. Pero está escrito. ¿Qué marcadores han utilizado? No lo sé. Ahí sí que Pero no lo usted sé. pida un informe. Bien. Yo tengo una carta Un y informe poco más. firmado. Porque todo el diagnóstico tiene que ir con un informe. Bueno, tenemos una carta Quiere decir que poco entonces más. serían ustedes un caso anómalo. Claro, sí, usted puede ganar la lotería el día de Navidad, pero no deja de ser muy poco frecuente, ¿no? Quiero decir, Normalmente es poco frecuente. Sería mala nos toca la suerte. otra, ¿eh? Nos toca la otra. Sería mala suerte. De todas maneras, el gen RPGR dudo que lo hayan analizado de forma directa, porque es muy grande, es difícil, tiene una región que se llama ORF15, que está llena de repeticiones y que nosotros hemos sudado sangre, literalmente, para poder secuenciarla toda. Entonces, dudo mucho que lo hayan hecho. Mucho. Ahora, si usted tiene un informe firmado, conforme, con una serie de marcadores internos y flanqueantes a estos genes, le aseguran que no es ninguno de los 2, entonces yo me lo creeré, pero tengo que ver este informe. Porque además, en su caso el diagnóstico es muy fácil, porque usted dice que tiene más de un hijo. Por tanto, los hijos afectos tienen que haber heredado el mismo cromosoma de la madre, ¿vale? Y no es difícil. ¿Tienen algún hijo que sea sano? No. ¿O alguna hija? Parece que la hija también es portadora. Vale. Pero no es difícil de hacer este diagnóstico a nivel genético. Si usted quiere, pues bueno, si usted quiere me envía el informe y yo... Pero desde luego, un diagnóstico, aparte de un teléfono, tiene que tener un documento y una firma detrás. Exíjala. De acuerdo. Muchas gracias. Dime. Sí, buenos días. Mira, tengo un hijo pequeño de 6 años que le han diagnosticado recién el problema de la retina. Entonces, pues, yo vine a esta conferencia para escuchar, saber cuál sería el procedimiento, o sea, dónde me recomendarían que lo haga atender, porque en realidad no pierde todavía completamente la visión. Algo se defiende, pero para mantenerle de esa manera o mejorar, entonces era lo que quería preguntarle. ¿Dónde me Yo creo que recomendarían su caso es interesante que haga un diagnóstico genético, porque el diagnóstico genético va a condicionar la terapia génica. Y su hijo es muy joven, es decir, su hijo sí que es un candidato para terapia génica, por razón de edad y por razón de que muy probablemente todavía tenga una buena funcionalidad en la retina. Por tanto, lo único que yo creo que usted puede hacer ahora es dirigirse a Beguisare y hablar de si le interesa un diagnóstico genético y luego una buena revisión oftalmológica si es que no se la han hecho. Porque claro, yo quizás no he insistido, pero lo primero que hay que hacer es tener un diagnóstico clínico. Primero hay que ponerle el nombre a la patología, porque si no tiene nombre, nosotros tampoco tenemos que buscar el gen, porque si resulta que en vez de ser una distrofia, en vez de ser una retinosis pigmentaria, es otra distrofia, tiene otra base genética distinta. Y claro, perdón, el médico me ha dicho de que, bueno, es procedencia hereditaria, ¿no? Y nosotros buscando por parte de la madre y por parte mía, pues hasta donde se llega antes de nuestro,
Claro que han perdido la vista, pero ya por la edad, de 60, 70 años. O no. Pero, o sea, qué sé yo, que lo normal que se pierde, ¿no? Pero este es un asunto más delicado lo que tiene mi hijo, entonces por eso. ¿Tiene usted más hijos? Tengo una niña, sí, mayor, y no tiene aquel problema. Pero claro, sería importante saber, por ejemplo, si su hija es portadora. Es decir, según qué tipo. Ya. Entonces tendría que ponerme de contacto. Claro, sería importante. De acuerdo. Sobre todo antes de que su hija tenga hijos, porque es que si no, estamos... A eso quería llegar, donde tenía... Y además, el diagnóstico genético siempre permite hacer un diagnóstico prenatal. Es decir, que yo creo que es importante. De acuerdo. Yo creo que es importante. Póngase usted en contacto con Itziar. Muy bien. ¿Y en este tipo de análisis genético se puede detectar qué miembros de la familia pueden ser portadores? Sin duda. Si el gen es conocido. Cuidado, insisto otra vez, aproximadamente el 50% de los genes aún no son conocidos, pero todos los que son conocidos se pueden diagnosticar. Cada día conocemos más genes y por esto cada día es también más relevante el diagnóstico. Dime. A la hora de hacer el estudio genético, ¿qué es mejor? 3 generaciones que 2, ¿no? Oh, sí, siempre. Te digo, a la hora del embudo, Sí. ¿no? Cuanto más... Siempre es mejor. Mejor 3 que 2, sí. Y varias ramas de la familia también, si hay afectos en distintas ramas. Sí, sin duda. Sin duda. A una mano que sale por allí detrás. Sí, dime. ¿La sanidad pública está obligada a hacerte el estudio genético? Yo creo que no. La sanidad pública se ha movido en los parámetros de, por ejemplo, en la hemofilia, de que el gen de factor 8 y factor 9 hace muchos años que se conocen, que cuando se ofreció este diagnóstico se implantó en muchos hospitales, en Barcelona hay un par, incluso hay uno que me parece que es centro de referencia, porque la sanidad pública en aquel momento entendió, primero, que el diagnóstico era seguro, no era más o menos, no, era seguro, y 2, que pudiendo hacer un diagnóstico prenatal se ahorraba mucho dinero, porque un hemofílico cuesta mucho dinero a la sanidad pública para mantenerlo en forma que pueda tener una cierta calidad de vida, cuesta mucho dinero. Caso, por ejemplo, de la fibrosis quística, bueno, pues es una patología que también es frecuente, que hay un gen que es el principal, incluso hay una mutación que es la más frecuente, y toda la sanidad pública, bueno, pues ya lo ha asumido. Pero la retinosis es un problema complejo, es un problema de que cuando empezó, bueno, pero ¿cuántos diagnostican ustedes? Bueno, pues solo diagnosticamos el 3 o 4%. Bueno, pues, a medida que yo creo se ha ido avanzando más en el conocimiento de la enfermedad, ha habido quizá más problemas para justificar presupuestos y la ONCE tampoco ha tenido quizá las herramientas adecuadas para incidir en la sanidad pública y se ha ido dejando. Claro, si los afectos no reaccionan, a este tema nadie lo quiere sacar encima de la mesa, porque ponerlo encima de la mesa quiere decir coger el billetero, abrirlo y poner el dinero. Y esto, bueno, yo no conozco a ningún político que le guste. A ver, sí, déjalo, sí. Es decir, que si tú vas al hospital y se niegan a hacerte un estudio genético, no hay nada que rascar. Tienes que derivarte al privado. Bueno, luego también hay una relación que yo no conozco bien entre algunos hospitales y la Fundación Jiménez Díaz, que por razones que yo desconozco y que no me parece correcto que se desconozcan, porque al fin y al cabo son servicios públicos, algunos diagnósticos los hacen y los hacen sin cobrar. No todos, hay algunos que hace muchos años que los tienen y no los han hecho. Pero entonces cuando yo pregunto a la ONCE, que me dice que ellos pagan una parte, que me diga exactamente qué trato tiene con la Fundación Jiménez Díaz, para yo poder ofrecer en la universidad, preguntar si puedo hacer un trato parecido, resulta que no me lo explican. Y entonces entramos en un mundo de imaginación y fantasía, donde no quiero decirte cómo acaba. La Fundación Jiménez Díaz
Díaz y la universidad que usted dirige colaboran entre ellos? No, en absoluto. Pues a mí me han asegurado en la Fundación Jiménez Díaz que está en colaboración con ustedes. Oiga, pues si se lo han asegurado que le digan con quién, pero yo en mi universidad me los conozco muy bien, hace 36 años que estoy en la universidad. Hasta las ratas del sótano me conocen. Y yo conozco unas cuantas ratas también que van por los sótanos y no me lo han explicado. ¿Se nota el nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología, se nota algún apoyo para ustedes? Bueno, el nuevo ministerio, como todos los nuevos ministerios, primero dice que tiene que estudiar el tema. De hecho, hemos tenido el problema de que dentro del Instituto de Salud Carlos III había una mujer que yo conocía muy bien, que es Flora de Pablo, que era sensible al tema y que yo creo que nos podía haber ayudado. Flora de Pablo fue sustituida hace 2 semanas, me parece, por un señor que es catalán, se llama Navas, que yo le conozco, pero no tengo el mismo nivel ni de confianza ni de esperanza. Por tanto, no sé cómo acabará. Yo creo que el Ministerio de Universidades lo deja totalmente al Instituto de Salud Carlos III, y el Instituto de Salud Carlos III viene otra persona que va a tener sus ideas y que probablemente responderá a criterios, yo creo que más que de la ministra, porque a mí me gusta mucho ver a una mujer mandando, pero hay veces que nos ponen a una mujer y no manda a la mujer, manda detrás otro, y en este caso quien manda mucho es el Carlos Martínez, que es el secretario de Estado de Investigación, que es el antiguo presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Entonces yo creo, si le tuviera que aconsejar a alguien que tengo urgencia en resolver este problema, yo le diría, ves a ver a Carlos Martínez y luego ves a ver a la ministra, pero primero convence a Carlos Martínez, porque yo creo que él es el que lleva el tema. Y yo no veo claro que ahora vayan a tomar velocidad, no lo veo claro, porque cuando hay una época de crisis, lo que se corta primero es la investigación, porque esto es lo que la gente cree. En el fútbol no, vamos a continuar fichando, yo no me lo sé, pero bueno, los mejores, aunque tengamos que pasar gana donde sea, pero la investigación, eso sí, pero hay que pedirlo, hay que exigirlo, si no, no lo dan. Dime, es que hay un señor allá que pedía... Dime. Mira, me ha parecido muy interesante la pregunta que ha hecho la compañera de si la sanidad pública subvenciona o no el diagnóstico. La sanidad pública no, como muy bien has dicho, pero sin embargo, si tú presentas un proyecto a las instituciones, realmente sí te lo subvencionan de alguna forma. Aquí, por ejemplo, en la Diputación se puede hacer, y en otro tipo de instituciones. Esto sería muy bueno. Sí. Y sería muy bueno porque además serviría de catalizador para otros sitios. Eso es. Y luego, por otro orden de cosas, el colectivo de retinosis dentro de la institución 11 somos muy importantes y muy numerosos. Y a mí me parece que no se debe discriminar a ningún ámbito que esté en el tema este de investigación y se le dé prioridad, por ejemplo, a la Fundación Jiménez Díaz, que hace muy buena labor, es un campo espléndido, pero debería de establecer el mismo convenio con otras entidades como por ejemplo la suya. Entonces, es un campo en el que todos debemos de intentar que eso se haga así. Es decir, por su parte, presentar un proyecto adecuado para que la ONCE realmente lo valore y establezca ese convenio, y nosotros como asociación presentar también algún tipo de proyecto en el cual se establezca ese convenio. O sea, ya hay muchos convenios pues con oftalmólogos, con instituciones, por ejemplo, de General Óptica, fundaciones y demás. Esto también es muy importante. Y nosotros somos un colectivo lo suficientemente grande como para que eso se haga así también. Nada más. Gracias. Nosotros ponemos énfasis también en la investigación. O sea, para nosotros el diagnóstico también es un primer paso para la investigación, cosa que la Fundación Jiménez Díaz no hace. Una cosa que no me ha quedado clara. Lo primero que hacen cuando van a hacer un estudio genético familiar, bueno, aparte del costo de 1.800 euros, lo que hacen es automatizarlo, ¿no? Sí, vale. Totalmente. En una plataforma... Efectivamente. Sí. Me supongo que... ¿Por esto vale tanto dinero? Sí, no lo sé, no lo sé. En el vale caso de que no aparezcan un gen de los que hay en el modelo a comparar, ha dicho que se manda a Estados Unidos.
¿Qué cuesta eso? La segunda parte en Eso caso- cuesta mucho dinero, no se lo voy a explicar. No sé si me explico, ¿eso está subvencionado o...? No, que va. Ah, no. No. Nosotros cuando estuvimos en Argo este último año, claro, nosotros hace muchos años que trabajamos en este tema y por tanto tenemos gente que nos conoce, que hablamos y que afortunadamente con modestia, pero tenemos credibilidad. Y presentamos unos pósters y luego hablando con un investigador en este campo muy reconocido que se llama Anand Swarov, le dijimos que teníamos 3 familias, bueno, en aquel momento solo teníamos 2, que habíamos descartado todos los genes, le enseñé las familias, estuvimos hablando y tal, si él quería que estableciéramos una colaboración, porque yo sabía que en España esto iba a ser difícil, por 2 razones. Porque las plataformas de genotipado están bastante saturadas, algunas no son eficaces, además, y yo con según quién tampoco quiero tener según qué tipo de relación profesional si no tengo confianza, y luego por otra parte costaba bastante dinero. Nosotros habíamos estado trabajando con 2 plataformas y con una tuvimos muy mala experiencia y con otra en Barcelona tuvimos muy buena experiencia, pero nos salía extremadamente caro. Además, nosotros no tenemos el conocimiento que es necesario para manejar unos programas informáticos brutales de todos los datos que se obtienen. Usted imagínese que para cada miembro de la familia tenemos 500.000 de marcadores moleculares y podemos estar analizando del orden de unos 25 miembros de la familia. Lo que aquí se genera en datos es brutal. Hay que tener un bioinformático preparado, que nosotros tampoco teníamos. Entonces yo llegué a un acuerdo con Anand Swarov y una persona que trabaja conmigo en mi equipo, que ya es doctor, que ahora tiene un contrato postdoctoral, se va precisamente el mes que viene porque ahora están en cola estas familias, para analizar estos datos y que le enseñen para que esto luego nosotros lo podamos hacer aquí. O sea, que para Perfectamente. Lo único, ¿y el costo? Y el costo lo pagan los americanos. Cada familia cuesta solo la plataforma de genotipado más de 3 millones de pesetas. Vale. Cada familia. No, lo digo precisamente solo porque el coste. Quedan más del 60% o el 70% por diagnosticar de género. Ahora, yo le digo una cosa. Si nosotros logramos... Tenemos ahora 2 proyectos en marcha con 2 equipos americanos. Si tuviéramos éxito en los 2, bueno, yo creo que el dinero para el próximo seguro que lo conseguimos. Pero claro, en esto en la vida uno no puede cantar hasta que lo tiene atado y en la mano. Y en investigación uno puede luchar muy duro, y esta es mi experiencia, y luego no tener el resultado por razones XZ que estaba esperando. Bueno, yo confío que por lo menos en una de las 3 familias encontremos el gen, pero yo no puedo asegurarlo. ¿Cuánto se tarda? Pasar la plataforma, 8 días. Analizar los datos, 1 mes. ¿Cuánto se tarda desde...? Pero un momento. Pero entonces lo que tenemos es una región cromosómica. Si esta región cromosómica es muy grande, barrerla, lo que se llama barrerla, puede ser muy duro, puede ser 1 año, o pueden ser 2, depende. Entonces, ¿qué hay que esperar? Cruzar todos los dedos para que esta región sea corta. Entonces, tenemos además otras bases de datos que no son públicas, gracias a los americanos, que saben muchas cosas que no dicen, claro. Y es que hay una serie de genes que se expresan en la retina exclusivamente bajo determinadas condiciones. Entonces, aquí tenemos también ya otra pista de si la región es muy grande, cómo podemos escoger qué genes vamos a mirar, ¿vale? Pero esto tampoco quiere decir que se cumpla en este caso, porque nosotros definimos 2 genes, el ABCA4 y CERCA-L. Uno ya había sido definido para Stargardt y no fue más que decir, este que funciona para Stargardt también causa retinosis. Bueno, fue un análisis en una familia, bien. Pero el segundo, de los 50 candidatos que había en aquella región, si a mí me hubieran dicho por cuál apuestas, al último hubiera apostado por este. Y este fue el que fue. O sea que, como que nos falta conocer muchas cosas, predecir es muy difícil. Predecir es muy arriesgado. Lo que pasa es que parece ser, por lo que ha dicho, que entre los investigadores también se guardan cosas unos y otros, ¿no? Bueno, primero, los investigadores no son santos, los investigadores son igual de crápulas, igual de interesados, igual de edad que cualquier otra persona. Entonces, hay buena gente, hay gente medio y hay gente que no es buena gente. Entonces, bueno, yo quisiera que a mí me consideraran buena gente, pero a lo mejor hay quien no me lo considera. Entonces, esto es una cosa, y la competencia científica es otra, y la vida también te enseña
que hay veces que no es buena gente y son buenísimos. Y hay veces que son mala gente y malísimos. También, y se lo creen. Pero, ¿me entiende? Eso ya es otra... mire, en la economía mueve la ambición del dinero, en la ciencia mueve la vanidad. Eso está muy claro. Y bueno, pues Shakespeare tenía toda la razón, ¿eh? Continúa siendo cierto todo lo que dijo en sus... Ambas cosas, la vanidad y el dinero. No, en ciencia no, el dinero no. No, en ciencia. El dinero para trabajar, pero no para el sueldo. Pero no para el sueldo. Otra pregunta, ¿existe alguna relación...? Perdona, pero es que se nos está alargando muchísimo. Solo una última pregunta, que es... ¿Existe alguna relación entre los estudios genéticos de los genes que habéis sacado y algunas terapias que se han hecho? Estamos en marcha con uno de ellos. ¿Sabes? Es decir, si funciona mejor esto que el otro, depende... Más que nada, para incentivarnos o motivarnos a hacernos el estudio genético. Sí, pero No, es decir, es otra cosa más. Pero el estudio genético, lo hagamos nosotros o no lo hagamos Sí, nosotros, sí, cualquier gen nuevo es importante, Ya. porque nos da una nueva vía de intervención, nos da una nueva pieza de la máquina, cualquiera. Es decir, nosotros ya tenemos trabajo con lo que tenemos, ¿eh? Yo no estoy pidiendo más trabajo, ya tenemos trabajo. Yo creo que es muy importante que salgan nuevos genes, pero porque da una herramienta muy valiosa para poner en marcha nuevas terapias. Bueno, muchísimas gracias otra vez por todas las aclaraciones y nada, ha sido una exposición estupenda y estamos encantados de tenerte aquí. Muchísimas gracias.